Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Hola, espero estén muy bien. ¿Alguna duda antes de empezar la clase? Hola, profe. Hola, hola, hola Diego. Eh, la guía que subió el otro día, ¿sabes que subirla a algún lado o No, solo estudio? es para ustedes nomás, no es una tarea. Ya, gracias. Muy bien, espero me escuchen bien. Vamos a empezar. Voy a empezar a compartir pantalla ahora, así que me dicen si no la pueden ver. Hoy día vamos a dedicarnos a hacer problemas con todo lo que ya sabemos de torque y rotaciones. Si no entienden alguna parte del problema, me avisan para parar. Y el objetivo de esta clase es simplemente mostrarles cómo se resuelven las dinámicas de los distintos objetos cuando rotan usando las herramientas que ya hemos introducido en el curso. La primera pregunta y el primer problema tienen que ver con cómo caen los cuerpos. Supongo que ustedes están, no sé, en la calle y alguien les pregunta con qué aceleración cae un cuerpo cuando ustedes lo sueltan. ¿Qué responden ustedes? 9,8. Muy bien. Yo esperaría que eso respondieran con la aceleración de gravedad. Ahora, esa respuesta es correcta solamente si ustedes están hablando de un punto. Ese, esto es clave porque ustedes ya saben, y ahora van a ver más de forma explícita, que a medida que ustedes estudian el movimiento de un sólido rígido, hay cosas raras que pasan, que ustedes no esperan que pasen con los puntos. Si el sólido rígido solamente se trasladara, entonces ustedes tendrían que estudiar solamente el movimiento del centro de masa, y en ese caso, el cuerpo trasladándose caería con una aceleración de 9,8 metros partido en segundo al cuadrado. Pero ustedes saben que también los sólidos rígidos pueden rotar, y aquí es donde entra el problema. Por ejemplo, supongan que tienen una barra. Esta barra, puede ser mejor, tiene masa m y largo L. Y supongan que puede rotar en torno a un extremo, o sea, por aquí una bisagra, y esa barra está sujeta a la gravedad. Eso quiere decir que tiene la posibilidad de caer así, ya que este punto es una bisagra. Piensen, si quieren, como si fuera la puerta en el techo, para entrar al entretecho. Todos están de acuerdo conmigo que esta puerta, esta barra,
bajo la acción de la gravedad, cae de esta forma, tal como está representada en la línea blanca. Ahora viene la pregunta, ¿con qué aceleración cae? ¿Con qué aceleración cae esta barra? La aceleración de gravedad de la Tierra. Uno esperaría, porque eso es lo que aprendí en física 1, que todos los puntos caen con la aceleración de gravedad. El problema, como ya les dije, es que eso es simplemente válido para puntos. Cuando el cuerpo tiene una estructura, eso ya no es cierto. Y de hecho, las cosas pueden caer más rápido, con mayor aceleración. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Primero, la única fuerza que hace que este cuerpo caiga es la gravedad. El peso que tiene el cuerpo produce que este caiga de esta forma rotando. Y por lo tanto ese peso actúa, ustedes saben ya, en el centro de masa, que está en este ejemplo a una distancia L medio del pivote. Esa es la única fuerza involucrada en el movimiento rotacional que tiene la barra para este problema. No hay otra más involucrada en ese movimiento. Ustedes podrían decirme que me falta una fuerza que es la normal, que por ejemplo podría estar ahí. Lo cual es correcto, excepto que todos tienen que darse cuenta que como este cuerpo está girando en torno al pivote, a la bisagra que está aquí, entonces yo sé que hay un torque involucrado en hacer girar este cuerpo. Como hay torques que hacen que este cuerpo rote, entonces para calcular esos torques yo tengo que escoger un sistema de referencia. Si ustedes eligen el sistema de referencia en la bisagra, entonces la fuerza normal no tiene torque, la única que tiene es el peso. Por lo tanto, aun cuando el normal puede existir, en realidad no va a influir en nada en lo que estamos haciendo ahora. La única que importa va a ser el peso, es la única que va a producir torque aquí. Así que calculemos el torque que produce esto. Insisto en este punto, yo sé que esta barra rota, y yo sé que se rota porque hay una fuerza que se llama peso, que está en el centro de masa. Por lo tanto, yo sé que ese peso genera un torque. Como yo sé que se puede calcular ese torque, entonces también puedo calcular la aceleración angular que tiene la barra, de acuerdo a la relación que encontramos en la clase pasada. Por lo tanto, lo primero que puedo hacer yo en este problema es calcular la aceleración angular que tiene. Muy bien, hagamos eso primero. Déjenme poner el sistema de referencia en la bisagra ahí, y voy a poner esos ejes, J tongo para allá y tongo para allá. Todos tienen que estar de acuerdo que en ese sistema de referencia, la posición donde se aplica la fuerza, peso, es L medio y tongo. Mientras que la fuerza es menos mg J tongo. ¿Están de acuerdo, no? No hay más torques. No hay más. Es el único. Por lo tanto, el torque total que experimenta esta barra va a ser L medios y tongo cruz menos mg J tongo, que es lo mismo que menos L medios mg y tongo cruz J tongo. Y eso ustedes ya saben que es K tongo, así que esto es menos L medios mg K tongo. Ahora, recuerden la regla de la mano derecha. Si ustedes usan la regla de la mano derecha en el sistema de referencia que dibujé acá, todos se van a dar cuenta que K tongo sale de la pizarra. Noten que la dirección de la rotación viene dada por el torque total. Eso significa que el torque total va en menos K tongo. Sí, profe, eso le iba a preguntar, que hice lo de la mano derecha y me hace como hacia adentro de la pantalla, A ver, creo. hagámoslo Sí. juntos. Recuerden, déjenme mostrarla aquí. Esto es lo que tienes que calcular. ¿Ya? Recuerda, el primer vector, que en este caso es tongo, es la dirección de tu mano. Y esto es con la mano derecha. El segundo vector, que es J tongo, es cuando estás girando tus dedos, los enroscas. Si te das cuenta, el pulgar está apuntando hacia afuera de la pizarra. Pero los dedos lo apunto en dirección de J tongo o lo apunto en la dirección que gira De la J tongo. bisagra.
Ah, de ya. J tongo. Estamos calculando I, J, I tongo, cruz, J tongo. Eso estamos calculando. La Ya sé, ahí primera, sí el sale de primer de la pantalla. muy bien. Pero esa es la dirección de K tongo. Y esta es la parte importante. El torque, sin embargo, va en menos K tongo. O sea, el torque que experimenta la barra debido a esta fuerza apunta hacia adentro de la pizarra. De nuevo con su mano derecha, tomen el pulgar y apúntenlo en la dirección menos K tongo, hacia adentro de la pizarra. Se van a dar cuenta que todos los dedos apuntan en la dirección horaria de giro, que es la misma dirección que yo dibujé esta flecha. La dirección del torque es la dirección de giro, donde la dirección del giro tiene que ver con ese pulgar de la mano derecha y la manera en que gira está dado por los otros dedos. Así que el resultado matemático que vamos a obtener está de acuerdo con lo que nosotros esperábamos que pasara con la barra. ¿Por qué les digo esto? Esto es importante, son los chequeos que ustedes tienen que hacer. Porque si por alguna razón ustedes hubieran tenido un signo más en ese cálculo, tienen que haberse dado cuenta que estaba malo. Porque lo que le estaba diciendo el cálculo, si hubiera habido un más, es que la barra estaba girando para el otro lado, lo cual obviamente no puede pasar. ¿Cómo, profesor? ¿Puede explicar eso de nuevo, por favor? Supongo que ustedes hicieron este cálculo en una prueba. Esto es súper importante porque aquí es donde se diferencian los buenos ingenieros de los malos ingenieros. No tiene que ver con quién no se equivoca, tiene que ver con quién se da cuenta de sus propios errores. Supongan que alguien en una prueba calculó esto. Estamos haciendo el mismo problema que encontró este resultado. ¿De acuerdo? ¿Por qué yo sé automáticamente que esto está malo? Sin tener que pedirle al profesor que me diga, sino que yo mismo me puedo dar cuenta. Porque lo que me está diciendo este resultado es que la dirección de rotación de la barra es K tongo. Si ustedes toman su mano derecha y el dedo gordo lo apuntan en K tongo, los dedos enroscados les dicen cómo rota el cuerpo. Si se fijan, este resultado que está aquí le está diciendo a ustedes que la barra gira en esta dirección. Una barra sujeta a la gravedad que se suelta en un campo gravitacional, ¿puede subir? No. No, claramente no puede subir. Así que este problema del signo que tienen aquí malo es en realidad un problema gigantesco, porque ustedes me están diciendo que están violando todas las leyes que uno ve en la naturaleza. No es simplemente que se equivocaron en un menos, en un cálculo, sino que están describiendo un universo que no existe. Y no pueden merecer otra cosa que no sea un 1 en ese caso. Así que es importante que ustedes chequeen los signos que tienen en sus cálculos, porque significan una realidad física detrás. Muy bien. Calculé el torque. Noten que eso significa que ahora yo sé que menos L medios, mg, K tongo, tiene que ser igual a I por alfa K tongo. Y por lo tanto, yo sé que menos L medios, mg, tiene que ser igual a I, bueno, déjenme anotarlo así. Yo sé que alfa, que es lo que puedo despejar, es menos LMG partido en 2I. La primera cosa importante es que este menos, de nuevo, lo único que significa es hacia dónde gira el sistema. Si el signo le sale menos, significa que gira de forma horaria, tal como está en el dibujo. Antihoraria en la dirección contraria. Muy bien. ¿Cuál es la gracia de este resultado? De este primer resultado. Alfa es la aceleración angular, recuerden eso. La aceleración angular era la derivada de la frecuencia angular, o si prefieren, la segunda derivada del ángulo. Eso significa que es cuánto se barre el ángulo por unidad de tiempo por unidad de tiempo, o sea, cómo va cambiando la velocidad con que el ángulo va cambiando. Noten que eso significa que si yo dibujara cómo va cayendo esta barrita, por ejemplo aquí, lo que a mí me interesa es cómo va cambiando ese ángulo de acá, teta. Y por lo tanto, lo que quiero decir con todo esto
es que alfa es una constante para todo el sólido. Cada punto del sólido tiene la misma aceleración angular. Todos los puntos están barriendo un mismo ángulo, eso es lo que quiero decir de otra manera. Por lo tanto, alfa es una cantidad que le corresponde a todo el sólido rígido. En particular, supongan que esta barra, como está girando en un extremo, entonces yo sé que el momento de inercia es 1/3 ml cuadrado. Esto automáticamente significa que alfa es menos 3 medios G partido en L. ¿De acuerdo? Muy bien. E insisto en este punto. Esa es la aceleración angular de toda la barra. Pero la pregunta original no era cuál era la aceleración angular. La pregunta original es cuánto vale la aceleración. ¿Cómo respondo esa pregunta? Sí, dime. Depende de qué punto de la barra. Muy bien. Noten, lo que quiero saber es lo siguiente, lo voy a hacer con este color. Noten, concéntrense en el extremo de la barra, para hacer un caso particular. Todos se dan cuenta que el extremo de la barra, a medida que la barra cae, está haciendo una trayectoria circular. Por lo tanto, la aceleración que tiene el extremo de la barra es una aceleración tangencial. A medida que cae, lo que experimenta es una aceleración tangencial. Si yo conozco la aceleración angular, ¿cómo entonces encuentro la aceleración tangencial? Las aceleraciones tangenciales, tienen que acordarse, son igual al radio de la órbita que sigue por la aceleración angular. Por lo tanto, como yo ya tengo la aceleración angular, lo único que me falta es multiplicarla por la distancia a la que está del eje de giro para calcular la aceleración tangencial. Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuál es la aceleración del extremo de la barra? La aceleración. Lo que le estoy preguntando es la aceleración tangencial que tiene la barra, en ese extremo. Por lo tanto, esa aceleración no es nada más que L por alfa. ¿Están todos de acuerdo con eso? No. ¿En qué parte? Que me perdí la parte de lo naranja, que ahí como que justo me distraje y miré por otra parte y me distraje. ¿Acá? ¿Lo que acabo de escribir aquí? Sí, A ver, primero tengo que volverme para explicarte algo acá. Esta parte de acá, que la aceleración angular de la barra es igual para cada punto de la barra. En otras palabras, todos los puntos se mueven angularmente igual. Esa es la base del movimiento de rotación de un sólido rígido. Sin embargo, no todos aceleran igual. La aceleración tangencial depende de la distancia a la que tú estés del eje de giro. Por eso sale CR aquí. Supón tú que yo te pregunto, ¿cuál es la aceleración con la que CR cae es- el extremo de la barra? Este R es la distancia radial. CR o CL, que no lo entendí. De nuevo, hazme la pregunta. Dijo CL o CR, pero no lo dijo rápido, no entendí. No dije R. La aceleración tangencial es igual a la distancia radial por la aceleración angular. Esta es una fórmula general que la hemos obtenido varias veces, la obtuvimos en este curso y ustedes la deben conocer de Física 1 también. Sí, sí me acuerdo. Pero aquí fíjate lo siguiente. Ahora pongámoslo en práctica en este problema. Yo te estoy preguntando ahora con qué aceleración cae el extremo de la barra. O sea, el punto que está en el extremo. ¿A qué distancia está del eje de giro en esta trayectoria circular? ¿L? L. Así que la aceleración tiene que ser L por alfa. Así de simple. Ah, ya. Ese es el problema. Pero aquí viene la parte importante. Calculemos cuánto es L por alfa. Déjenme calcular la magnitud. Eso es L por la magnitud de alfa. Es simplemente para sacarle el menos. Si se fijan, el resultado es 3 medios G. Lo cual es siempre mayor que G. Aquí este resultado les debería parecer a ustedes sorprendente. Lo que yo estoy diciendo ahora, que el extremo de una barra
cae con una aceleración más grande que la aceleración de gravedad. Y eso pasa siempre, es independiente de L. ¿Se dan cuenta? Pero la aceleración total de la barra no puede ser mayor que la de la gravedad, ¿o sí? Esa es una muy buena pregunta. ¿Tiene sentido hablar de aceleración de la barra? Supongo. No, pues, Un aquí no hay supongo, un objeto rígido. por eso, esa es la pregunta. ¿Tiene sentido hablar de aceleración? Déjame hacer el siguiente cálculo y voy a hacer la pregunta de nuevo. Supongo que quiero hacer la misma pregunta que hice aquí, pero en vez del extremo, quiero ver el medio de la barra. ¿Con qué aceleración cae el punto medio de la barra? Bueno, ese va a ser L medios por alfa. ¿Están de acuerdo? Sí. El punto medio está en L medios, así que es L medios por alfa. Así que la magnitud de esa aceleración es simplemente 3/4 g, que es menor que g. Lo que estoy diciendo es que el punto que está a la mitad de la barra cae con una aceleración menor que g, pero el punto que está en el extremo de la barra cae con una aceleración mayor que g. Ahora les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tiene sentido hablar de la aceleración de la barra? La respuesta es no. Si se dan cuenta, cada punto de la barra va a tener una aceleración distinta. Cuando ustedes hablan de sólidos rígidos, lo que tiene sentido es hablar de la aceleración angular. Esa es la cantidad que se mantiene constante para toda la barra. Esto. Pero la aceleración va a cambiar punto a punto. Y es una cosa que tienen que estar siempre chequeando. Así funciona el universo en el que viven. El concepto de definir una aceleración para un cuerpo que usaban en física 1 es solo válido para un punto. Si están hablando de un sólido rígido, tienen que acostumbrarse que los sólidos rígidos experimentan distintas aceleraciones en sus puntos en general. Lo que es igual para todos los puntos del sólido rígido es la aceleración angular. Yo les puedo hacer otra pregunta acá. ¿Qué punto cae con la misma aceleración g? 2/3. Muy L. bien. Si se fijan, el punto que está a 2/3 L tiene una aceleración que es 2L tercios alfa, módulo de alfa, perdón, y esto, si se dan cuenta, es simplemente g. Así que el único punto de la barra que realmente cae como partícula libre es el punto que está en esa posición. Puntos que estén a una menor distancia de 2L caen con una aceleración menor, y puntos que estén a una distancia mayor de 2L caen con una aceleración mayor que la de la gravedad. Esta es la razón por la cual les duele tanto cuando se les cae una puerta en la cabeza. Cuando se pegan con algo, con un sólido rígido, esta es la razón por la cual duele tanto. Porque usualmente eso va con una aceleración mayor que la de la gravedad. Va más rápido, por lo tanto tiene una energía más alta y por lo tanto tiene mayor energía que se transmite al lugar que les golpea. Y esta es la razón por la cual los martillos funcionan. La cabeza del martillo, cuando golpea el pobre clavito, tiene una aceleración mayor que la de la gravedad. Simplemente porque es un sólido rígido. Este es el ejemplo típico para que se den cuenta de las diferencias que existen entre un sólido rígido y la dinámica de un punto. Para que tengan ojo, que no pueden llegar y extrapolar todo lo que aprendieron en física 1 acá, porque acá las cosas tienen estructura y pueden girar. Recuerden siempre, los puntos no giran, por lo tanto, todo lo que estamos viendo acá no puede ser aplicado a un punto. Así de simple. ¿Alguna duda? Muy bien. Profesor, espere. Sí, dime. Y en el extremo de donde está casi la barra en el eje, En la bisagra. Muy bien. ¿Cuánto es la aceleración? Sí, 0. muy bien. Si L tiende a 0, o sea, estoy viendo esa posición, como la aceleración es L por alfa, esa aceleración tiende a 0. En otras palabras, la bisagra no gira. Eso es todo.
Ahora, estoy considerando la bisagra como un punto. Estoy de acuerdo que las bisagras giran, y la razón es porque las bisagras no pueden nunca llegar al cero. Siempre hay un tamaño de la bisagra mínimo. Pero esa es la razón por la cual las bisagras son tan chiquititas. Muy bien. Sí. ¿Por qué? La aceleración centrípeta sería igual a la de la gravedad. Así como Ah, no estoy seguro. De verdad estoy preguntando. no, está muy bien. Nota que aquí esta aceleración que estamos calculando no es la centrípeta, Sí, es la sí, tangencial. Tú puedes calcular la aceleración centrípeta, puedes. Pero déjame escribir acá, la aceleración centrípeta, si se acuerdan, era algo así como R por, R por omega cuadrado. Necesita omega, o sea, necesita la frecuencia angular. Tú tienes alfa, la encontraste aquí. Recuerda que alfa, perdón, al revés. Alfa es la derivada de omega. Eso quiere decir que omega es la integral de alfa con respecto al tiempo. Así que si tienes alfa, podrías integrar y obtener omega, y al calcular omega, podrías calcular qué aceleración centrípeta experimenta cada punto de la barra. O sea, se puede. Pero habría que hacer todo esto para calcularlo. ¿Sí? sí, profe. Ya. A ver. Este ejemplo sirve para que ustedes se den cuenta que la estructura, el momento de inercia, el tamaño, la forma que tiene, modifica completamente la dinámica que ustedes ya conocen. Déjenme, como terminamos la clase pasada, hablar acerca de poleas también. Yo les conté que las poleas hacían lo mismo, modificaban la dinámica simplemente porque las poleas tenían masa, tenían radio y tenían un momento de inercia. Entonces, ahora quiero saber exactamente cómo modifica la dinámica esto. Y acá va el siguiente problema. Consideren esta polea, y esa polea gira por este eje, y ustedes tienen una masita M amarrada a un cable. La pregunta es, ¿con qué aceleración se mueve el sistema? Esa es la pregunta. Si la polea fuera ideal, o sea, si la polea en realidad no existe ahí, ¿con qué aceleración cae la masita? G. Con G, muy bien. Ahora, la polea existe. La masita caerá con una aceleración igual a G, o mayor o menor a G. ¿Cómo afecta? Lo que quiero calcular es cómo realmente afecta la polea ahí, en la dinámica que estamos describiendo, en esta máquina extremadamente simple. ¿Qué esperarían que pasara? Que esa masita se moviera con una aceleración distinta a G, mayor o menor. Mayor. No entiendo la pregunta. ¿Están todos de acuerdo que esto va a caer, no? O sea, en Sí. general, podría quedarse quieto, pero queremos estudiar qué pasa cuando cae. Eso Diría que significa que menor. si cae, tiene alguna aceleración. La pregunta es que si en caída libre, tú sabías que la aceleración era G, la pregunta es, ¿aquí es menor a G, es igual a G o mayor a G? Perdón, a G. Menor. Yo creo que es mayor. Antes de hacer el cálculo, quiero saber qué esperarían y por qué. ¿Por qué esperarían que fuera mayor o menor? Ustedes tienen la palabra. Porque tiene que sacar de reposo a la cosita del círculo. Ese. No sé, no es una cosita en círculo, se llama polea. La Pero tú polea. tienes Eso. razón. Aquel que dice que es mayor. ¿Cuál es la razón por la que cree que es mayor? Yo creo que es mayor por el mismo principio que vimos antes, porque el largo va a ser superior, entonces va a ser que sea mayor que G, con todo el cálculo igual que la vez pasada. Ya. A ver, tenemos dos respuestas opuestas. Claramente una sola puede ser real, ¿verdad? Veamos qué pasa. Profe, yo creo que dentro de la polea, el extremo más lejano de la polea puede que caiga más rápido que la gravedad. Creo. Ah, No espérate. estoy seguro. Al extremo más lejano, ¿te refieres al perímetro de la polea? ¿Sí? Si es que la polea. A ver, tu pregunta es buena, no lo había pensado. Déjame de hacer la respuesta, pero déjame Está responderlo. rota.
Claro, la polea rota. Déjame responder lo que quiero responder y después entro en la discusión que tú planteas. Hagamos lo siguiente. La polea es un círculo, en general, pero no están todos de acuerdo que ese círculo puede ser un disco, puede ser un anillo, puede ser una esfera, puede ser un disco con múltiples hoyos, como ustedes quieran. La idea es que rote. Esa es la única idea de una polea. Para analizar este problema, tengo que analizar, obviamente, las fuerzas que están involucradas acá. La primera, la cual es obvia, es el peso de la masita que hace que esto caiga. Además hay una cuerda, así que todos ustedes saben que significa que hay una tensión que se transmite por la cuerda. Esa tensión es igual en todos los puntos hasta llegar al punto de contacto con la polea, donde en ese caso apunta hacia abajo. Y la razón por la cual esas dos tensiones apuntan en sentido contrario es simplemente acción y reacción. ¿Están todos de acuerdo aquí? Ahora, Sí. como ustedes saben, esa tensión que está en contacto con la polea es la responsable de hacer rotar la polea. Y como está rotando con respecto a ese eje, entonces eso genera un torque, lo cual produce la rotación. Y por lo tanto, se puede calcular con qué aceleración angular gira la polea. Muy bien. La gracia de meter una polea en el problema, una polea real, es que ahora ustedes tienen dos cuerpos en este problema. Y por lo tanto, tienen que analizar dos diagramas de cuerpo libre. Uno para la masa y otro para la polea. Hagamos el de la masa primero, que es el más fácil. El diagrama de cuerpo libre de la masa, si yo quiero que esto caiga así, lo único que me dice es que la ecuación de movimiento tiene que ser m por a es igual a mg menos t. Espero que todos estén de acuerdo con eso. Noten, por favor noten, que yo no sé cuánto vale t en principio. Así que todavía no puedo asumir nada. Así que la ecuación queda simplemente así. Ahora viene el cálculo de la polea. Como es un cuerpo libre en este análisis, yo puedo hacer una elección de sistema de referencia como yo quiera, así que lo voy a hacer aquí. Voy a poner itongo y jtongo así, y todos se van a dar cuenta que si el sistema de referencia está ahí, entonces la tensión está en una posición aplicada que es igual a R menos itongo. O sea, eso de ahí es R. Mientras que la tensión, de forma vectorial, es igual a menos TJ tongo. ¿Sí? El torque, entonces, que produce la tensión sobre la polea, es igual a menos R y tongo, cruz menos T, J tongo. Y esto es igual a R por T y tongo, cruz J tongo, que es igual a R por T, K tongo. Si usan la regla de la mano derecha en el sistema de referencia que acabo de crear aquí, todos se van a dar cuenta que K tongo apunta fuera de la pizarra. Y el resultado del torque me está diciendo que la rotación va en K tongo. Si de nuevo usan la regla de la mano derecha y el pulgar lo apuntan en K tongo, se van a dar cuenta que sus dedos indican que la polea tiene que rotar en esa dirección, que es obviamente la dirección que tiene que rotar esta polea. Así que el resultado matemático coincide con lo que yo esperaría que pasara. Así que está bien. Además, yo sé que este torque, RT, K tongo, tiene que ser igual a I de la polea por alfa en K tongo. Y eso significa entonces que yo tengo la ecuación que R por T tiene que ser igual al momento de inercia por alfa. Y esa es mi segunda ecuación. Muy bien. Ahora viene la parte importante. Contar ecuaciones y contar incógnitas. Claramente tengo dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? ¿Dos? Ustedes siempre tienen que hacer esto. Contar incógnitas y contar ecuaciones. ¿Cuáles dos? Ah, no, parece que hay tres. ¿Cuáles tres? Dímelas. La tensión, alfa y la aceleración. Muy bien. Son tres incógnitas. ¿Se puede resolver el problema? Creo que falta una más, ¿no? Sí.
nunca ustedes van a ser capaces de resolver un problema que tenga más incógnitas que ecuaciones. Les puedo apostar 100 millones de dólares a que nunca lo van a poder hacer. Así que necesitan una ecuación más. Necesitan una tercera ecuación. ¿Cuál es esa tercera ecuación? Bueno, esa ecuación se llama una ecuación para no deslizamiento de la cuerda. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Si no entienden lo que voy a decir ahora, me paran y me preguntan de nuevo, ¿de acuerdo? Pero piensen en lo siguiente. La polea está rotando. Eso significa que este punto de la polea, o este punto de la polea, o este punto, que están todos en el perímetro, se están moviendo con cierta aceleración tangencial. ¿Están de acuerdo ahí? Esa aceleración tangencial que experimenta cada punto en el perímetro de la polea, obviamente tiene que ser igual a R por alfa. R es el radio de la polea y alfa es la aceleración angular de la polea. ¿De acuerdo? La distancia que recorre M tiene que ser igual a lo que recorre el perímetro. Por ahí va. Exactamente. Ahora, fíjense lo siguiente. Solamente quiero saber si todos están de acuerdo con esto. Si todos entienden hasta ahí. Esta es la aceleración tangencial de la polea. No, por ahora no sé cómo relacionarla con este A. Y esa es la segunda parte de mi argumento. Si la masita M... Sí, dime. ¿Cuál ¿Alguien es, quiere...? profesor? Sí, dale, dale. No te entendí muy bien. Dime, repíteme de nuevo. ¿A cuál se refiere? Ah, ¿Quiero relacionarla? esta aceleración tangencial, ay, perdón, que estoy llamando A sub t, todavía no sé cómo se relaciona con el A del problema, con la aceleración del problema. Ah, ya. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Fíjense que a medida que la masita M cae, está acelerando una aceleración A, ¿están de acuerdo? Pero la masita está amarrada a la cuerda, así que en realidad la cuerda también está acelerando con una aceleración A. Tiene que moverse la cuerda. Y eso significa que como la cuerda está enrollada en el perímetro de la polea, la cuerda también se mueve una aceleración A por el perímetro de la polea. Si la cuerda no se desliza sobre la polea, entonces la cuerda tiene que moverse lo mismo que se mueve la polea. Lo que automáticamente significa que la aceleración tangencial de la polea tiene que ser A. Y por lo tanto, ahí tengo el tiro en mi tercera ecuación. R por alfa es igual a A. Lo que dice esta última ecuación es que como la cuerda está enrollada en la polea, todo lo que se mueva a la cuerda es lo mismo que lo que se mueva a la polea. Y por lo tanto, ambas tienen la misma aceleración. Como la aceleración de la cuerda es A, y la aceleración tangencial en el perímetro de la polea es R por alfa, esas dos cosas tienen que ser iguales. Noten que la cuerda en principio podría deslizarse sobre la polea. Y eso significa que la polea podría estar quieta mientras la cuerda se mueve. Pero obviamente en ese caso la polea o no está rotando o no rota igual que la cuerda y por lo tanto en realidad la polea no sirve de nada. La única razón para que exista la polea es para que la polea rote de igual forma como se desenrolla la cuerda. Y eso matemáticamente está escrito en esta ecuación de aquí. Muy bien. Entonces tengo tres ecuaciones. Espero que haya quedado claro la explicación de dónde aparece la última relación. ¿Profe, puede volver un segundo para sacar una foto? Sí, al tiro. Ahí, ahora. Ahí. Ya, gracias. Esta ecuación de aquí es la dinámica de la masa. M. Esta de aquí es la dinámica de la rotación de la polea. Y esta de acá es una condición para que la polea funcione bien.
En otras palabras, para que la polea y la cuerda se muevan iguales. Profe, en la primera puso MG, debería ser MA, ¿no? Uy, sí, perdón. Tienes toda la razón. Muchas gracias. MA. Ahí sí. Ya. Ahora tengo 3 ecuaciones para las 3 incógnitas y por lo tanto puedo resolverlas. Y aquí me faltó un T. Ahí sí. Déjenme tomar la primera y reemplazar T. Esto me queda MA es igual a MG menos T, que en este caso es I partido en R por alfa. Lo único que hice fue reemplazar T de la segunda ecuación. Y ahora voy a reemplazar alfa de la tercera ecuación. Así que esto me queda MA es igual a MG menos I por A partido en R cuadrado. Y ahora noten que acabo de crear una ecuación solamente para A, que era la pregunta original. Eso significa que yo tengo una ecuación de esta manera. M más I partido en R cuadrado por A es igual a MG. Y esto significa que A es simplemente G partido en 1 más I partido en M chica por R cuadrado. Y ese es el resultado. Primera cosa importante a analizar, las unidades. Obviamente el resultado tiene que tener unidades de aceleración. Metros partido en segundo al cuadrado. Noten que G ya tiene esas unidades. Eso significa que todo lo que esté en el denominador no tiene que tener unidades, tiene que ser un número solamente. Si se acuerdan, el momento de inercia tiene unidades de kilogramos por metro al cuadrado. Y lo que está acá abajo tiene también las unidades de kilogramos por metro al cuadrado. Así que todo este factor que está aquí tiene unidades de nada. Así que está perfecto, está todo bien. No me equivoqué en el álgebra. Ahora, analicemos qué significa este resultado. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿el resultado que acabo de obtener es mayor o menor que G? Claramente no es G. La pregunta interesante es si es mayor o menor. Menor. Noten que siempre es menor. Siempre. Con tal que el momento de inercia no sea cero, el denominador siempre es más grande que 1 y por lo tanto la fracción siempre es menor que G. Lo que significa es que esta masita M está cayendo con una aceleración menor. ¿Por qué? ¿Cómo puedo entender por qué está pasando esto? Bueno, tiene que ver con lo que dijeron por ahí, al principio. La polea ahora tiene masa, tiene radio, tiene una estructura, tiene un giro y tiene un momento de inercia. Recuerden que el momento de inercia es la inercia rotacional que tiene un cuerpo. Por lo tanto, eso significa que si ustedes quieren hacer girar cualquier cosa que tenga momento de inercia, van a tener que gastar cierta energía. Por lo tanto, la energía que ahora está disponible tiene que ser ocupada tanto en mover la masita como en hacer girar la polea. Y inevitablemente eso significa que la masita tiene que moverse más lento. Matemáticamente eso se representa aquí en que la aceleración es menor que G. Ahora entienden por qué. Se tuvo que gastar energía en mover la polea. Ahora, ustedes a lo mejor piensan que eso es peor, pero en realidad es mucho mejor. Y yo les voy a decir por qué. Si ustedes vivieran en un mundo de puntos, entonces ustedes no tendrían libertad en cuanto a cómo se mueven las cosas bajo un campo gravitacional. Todos los puntos caen con aceleración G. Sin embargo, ahora que pusieron una polea, la pregunta es, ¿con qué aceleración cae? La respuesta es que con la que ustedes quieran. Esa es la gran gracia. Noten que si ustedes modifican I, ustedes controlan cuál es el valor de A. Y en términos de una máquina, eso significa que ustedes diseñan la máquina para que baje con la aceleración la que ustedes deseen. Este es un gran resultado por esa razón. Les permite tener absoluto control del movimiento de A voluntad. Tan solo modificando I, arreglan todo. Por ejemplo, si yo quiero tener un disco, tienen que acordarse que el disco tiene un momento de inercia que es igual a un medio mr cuadrado. Esto significa que la aceleración de ese disco, perdón,
la aceleración de la masa con una polea en forma de disco va a ser G partido en 1 más M partido en 2M. Y eso significa que si ustedes cambian la masa de los discos que usan de polea, cambian la aceleración con que baje el ascensor, o la cajita. Pero también si cambian la forma de la polea, ahora si ponen un anillo, con igual masa e igual radio, pero ahora tenemos un momento de inercia que es mr cuadrado, la aceleración también va a cambiar. Y va a ser la que estoy escribiendo ahora. Noten que eso significa que para igual masa e igual radio, una polea en forma de anillo siempre va a producir una aceleración menor que la que produce un disco. Y este es un gran resultado. Esta es la base de lo que significa ser ingeniero. En general, hacer ingeniería es tener control sobre las cosas que están pasando. Y este es un ejemplo muy simple, pero aquí ya ven la importancia de tener sólidos rígidos. Por otro lado, una vez que encontré la aceleración, y les puedo preguntar por la tensión. ¿Cómo encuentro la tensión? Resta mg menos ma. Es una manera. Yo la voy a hacer de otra manera. Tomo la segunda ecuación, entonces la tensión es I por alfa partido en R. Y si uso la última ecuación, eso es I partido en R cuadrado por A. Y como ya encontré A, esto es I por R cuadrado por G, factor de 1 más I por mr cuadrado. Noten que ahora la tensión del cable que ustedes estén usando depende de la polea, porque depende de I. Y eso significa que, por un lado, si ustedes tienen una polea con un momento de inercia grande, pueden hacer que las cosas bajen muy lentamente, pero eso implica automáticamente que el cable siente una tensión enorme. Al revés, si ustedes quieren disminuir la tensión del cable, entonces el momento de inercia puede ser bajo, pero eso automáticamente implica que la aceleración se aproxima a la de la gravedad, que es muy alta para un ascensor. Y aquí empieza el juego. Aquí es donde empieza la ingeniería. Ustedes tienen que adecuar la aceleración que quieren en su caja con la capacidad que tiene el cable para aguantar la tensión que les da. Muy bien. El ejemplo que está aquí es solamente para que se den cuenta realmente de que las poleas, el momento de inercia que tengan, influye en cómo se mueve esto. Grandemente. Modifica completamente la dinámica de los sistemas. Hagamos un problema un poco más complicado. Y este es un problema más cercano a lo que es un ascensor. Supongan una polea y hay dos cajitas, M1 y M2. La pregunta de nuevo es, si esta polea tiene masa M, radio R y momento de inercia I, ¿cuál es la aceleración de las cajitas? Todos tienen que estar de acuerdo aquí que esto sí es más cercano a un ascensor. Pregunta. ¿Para que el sistema pueda estar en reposo cuando la polea es real? ¿Lo puedo repetir? Si ahora la polea es real, o sea, tiene masa, tiene radio y tiene momento de inercia, ¿el sistema podría estar en reposo? Si las masas son iguales, sí. Uno esperaría que sí, yo no esperaría que esa fuera la condición, que las masas fueran iguales. Pero recuerden, las poleas introducen cosas raras, así que en principio hay que probarlo, pero uno esperaría que si las masas fueran iguales, no debería haber movimiento. Tratemos de probar eso y veamos cómo la polea modifica la aceleración de las cajitas. Analicemos primero las fuerzas. Analicemos M1. Obviamente está el peso acá, y aquí hay una tensión. Y por acción y reacción, esa tensión se replica acá. ¿Están de acuerdo? Sí. Por otro lado, la masita M2 tiene un peso M2G y tiene una tensión T acá, que se replica acá. T. Ah, tiene que Ahora, estar quieta desde el ¿cómo? inicio, porque si no, porque
se cancelan las fuerzas, pero puede que ya esté en movimiento. O sea, si yo le hago una fuerza, puede que. No sé si me Lo que entiende, yo- que puede estar con no, pero aceleración espérate. cero. Primero no hay, tú no, o sea, tú siempre obviamente puedes hacer fuerza, pero en este problema no hay ninguna fuerza externa aparte de la gravedad. Mi pregunta es, con la fuerza de gravedad, ¿cómo se mueve el sistema? Así de simple. Tú no le agregas ninguna fuerza para iniciar el movimiento, aparte de la fuerza de gravedad. Ah, ya no, entonces está quieto. Esa es mi pregunta. ¿Está quieto o no? M1, no estoy diciendo nada acerca de su masa con respecto a M2, pueden ser cualquiera. En particular podrían ser iguales, pero podrían ser distintas. Si son Ah, ya, ya, distintas, ya. Y iguales a no. la polea tiene que tener densidad, o sea, tiene que ser como constante, parejito. La polea de ahora en adelante tiene el momento de inercia ahí. De alguna manera alguien te la dio y sabes que tiene ese momento de inercia. Lo que quiero decir con esto es que la polea es real, nada más. No la puedes despreciar. Que digo que si un lado es más pesado que el otro, ahí sí se va a mover. ¿Seguro? Está mal distribuida, yo diría que sí, porque Bueno, eso es lo que vamos a probar ahora. Lo tenemos que probar. Lo único que les estoy haciendo dudar a ustedes para que se den cuenta y siempre recuerden que al introducir poleas tienen que tener cuidado, si las poleas son reales. Pero antes de hacer el cálculo, déjenme hacerle otra pregunta a ustedes. Ustedes, cuando resolvieron estos problemas en física 1, donde las poleas eran ideales, ustedes decían que como había solo una cuerda, entonces las tensiones en cada punto de la cuerda tienen que ser siempre las mismas, lo cual está bien. Por lo tanto, aquí hice eso, puse T, T, T y T. Son todas las tensiones iguales en cada punto de la cuerda. Si las tensiones son iguales en ambos extremos de la polea, ¿el sistema se mueve o no? no sabemos todavía, pero el torque es cero, Y si el torque es cero, ¿no? ¿qué pasa con la polea? ¿No se mueve? No se mueve. O sea, es que el torque de Esto, las tensiones sería cero. bueno, las tensiones son las únicas que hay en la polea. Así que sí. Sigo pensando que si estuviera cargado para un lado la polea, el cilindro se va a mover solo. Bueno, eso es lo que tenemos que probar. Pero partamos de la parte tal como está en el dibujo acá, donde yo puse todas las tensiones iguales. La pregunta es, si yo fuerzo que todas las tensiones de la cuerda sean iguales, tal como está dibujado acá, ¿puedo resolver el problema de movimiento? ¿La polea se mueve? Se tienen que dar cuenta que si todas las tensiones de las cuerdas fueran iguales, entonces automáticamente no puede haber ningún movimiento en la polea. Y eso es porque el torque total sobre la polea daría cero, lo cual automáticamente implicaría que la aceleración angular de la polea daría cero. ¿Qué significa esto? Que la Pero, única profesor, manera, sí, disculpe, pero entonces en la misma cuerda hay distintas tensiones. perfecto, eso es lo que significa. En el mundo en el que las poleas son reales, las cuerdas no tienen la misma tensión en cada punto. La única manera de que la cuerda funcione en una polea real es que las tensiones sean distintas. Y si a esta tensión le llamo T1, a esta las tengo que llamar T2. Noten que son simplemente las tensiones que están en contacto con la polea. Después, cuando la cuerda se separa de la polea, ahí sí en cada punto sigue teniendo la misma tensión. Pero cuando entra en contacto con la polea, automáticamente las tensiones tienen que cambiar porque la polea rota. Piénsenlo desde el punto de vista energético. La razón por qué las tensiones tienen que ser distintas es porque parte de la fuerza que tiene la cuerda se gasta en hacer rotar la polea. Inevitablemente las tensiones de las cuerdas van a ser distintas si la polea se mueve. Así de simple. Y ese es un punto súper importante, porque cuando ¿Profe? ustedes resolvían esto, déjame terminar, cuando resolvían esto en física 1, ustedes ponían las tensiones siempre iguales. Y ahora tienen que tener cuidado en esto,
Si hay poleas, las tensiones, cuando están en contacto con la polea, van a cambiar. Dime. Es que me confunde un poco eso porque, por ejemplo, ¿por qué si las tensiones son distintas yo no le digo que, bueno, la cuerda se quiebra? Ah, porque las cuerdas pueden aguantar tensiones distintas en general. Ah, ya, ya. Sí, Profesor, la cuerda, espera, déjame terminar esta parte. Es solo para que entiendan esto. Solamente las cuerdas ideales transmiten la misma tensión en cada punto de la cuerda. Las cuerdas reales pueden transmitir distintas tensiones a lo largo de su estructura. Sí, dime. Pregúntame. que esta cuerda entonces no es rígida, Ninguna cuerda es rígida. ¿A qué te refieres por rígida? Las o cuerdas son sea que flexibles. sí, cuando uno le aplica fuerza, cambia su largo. Ah, no. A ver, las cuerdas reales sí cambian su largo cuando tú le aplicas una fuerza. Pero para hacer este problema vamos a despreciar eso. ¿De acuerdo? Pero tú tienes Entonces, razón. Se ¿no, podría no era hacer. eso a lo que se refería? No, no es eso. Son todos fenómenos distintos. Las cuerdas en general pueden transmitir distintas tensiones, tal como les voy a mostrar acá. Además, las cuerdas tienen un límite de tensión que pueden soportar antes de romperse. Además, las cuerdas en realidad se deforman cuando se le aplican tensiones, lo cual vamos a despreciar en este problema. Además, las cuerdas sufren otras deformaciones cuando se gastan, por ejemplo, por el roce, que también vamos a despreciar. Si tú quieres diseñar un ascensor, por ejemplo, en el día de mañana, tienes que considerar todos estos puntos que en este caso estamos despreciando, pero se pueden incluir. Al final siempre se pueden incluir en la dinámica. Pero hay que partir por los bases. ¿Profe? La parte más radical, creo yo, lo que estamos viendo ahora, es que se den cuenta de que las cuerdas transmiten tensiones distintas porque hacen girar la polea. Eso es todo. Parte de la fuerza que lleva la cuerda se usa para hacer girar la polea. Y por eso al final las tensiones tienen que ser distintas. Profe, Déjeme mostrar. Sí, dime. que es una buena forma de verlo que el peso 2 lo tira con tensión 2, el peso 1 lo tira con tensión 1, pero la tensión en la cuerda en general es T1 más T2. No. No una buena manera de verlo porque las tensiones solamente cambian cuando están en contacto con la polea. No cambian en toda la cuerda. Ah, ya, ya, ok, ok. Entonces, la cuerda puede tener distintas tensiones a lo largo de Puntos ella. de contacto. En general sí. En general sí. En este problema, la cuerda va a tener distintas tensiones cuando entra en contacto con la polea. Ah, ya, ok, ok. Muy bien. Quiero que se den cuenta por qué les digo esto. Analicemos la polea en particular. La masita es más fácil, así que vamos a la polea. Noten que yo puedo poner el sistema de referencia en el eje y ese va a ser I tongo y J tongo, como siempre. Así que concentrémonos en la fuerza 1. La fuerza T1 se puede escribir como T1 menos J tongo. Y la posición en la que se aplica es menos R y tongo. La tensión 2 puede escribirse como menos T2 J tongo. Y la posición en la que se aplica es R y tongo. ¿Ya? Por lo tanto, la polea ahora siente dos torques. Así que el torque total es la suma del torque 1 más el torque 2. El torque 1 lo pueden escribir así, como menos R y tongo, cruz menos T1 J tongo, más el torque 2, que se puede escribir como R y tongo, cruz menos T2 J tongo. Así que el torque total es, primero, R por T1 en K tongo, menos R por T2 en K tongo, o sea que el torque total es R por T1 menos T2. Noten que la única manera de que el torque sea distinto de 0 es que T1 sea distinto de T2. Si T1 es igual a T2,
entonces la polea no puede rotar. Así de simple. La única manera de que rote la polea en un ascensor es que la extensión en los cables de ambas cajitas sea distinta. Como el torque ya lo encontré, esto significa automáticamente que R por T1 menos T2 tiene que ser igual a I por alfa. Y esa es la primera ecuación que tengo. En otras palabras, la aceleración angular de la polea es proporcional a T1 menos T2. ¿Está todo claro hasta acá? ¿Profe? Muy bien. Sí, dime. Y quizá yo pensé un caso muy complicado, pero ¿qué pasaría si el disco está mal distribuido? Eso es súper complicado. Es una pregunta muy difícil. A ver, hay dos maneras de pensar qué significa mal distribuido. A ver, déjame decirlo de una manera que estoy pensando. Supón tú que está mal distribuido y tú aún así insistes en hacerlo girar en el centro. Eso lo que va a provocar es que el momento de inercia que va a tener va a ser súper raro, porque la distribución de masa es súper rara. Y eso va a alterar muy grandemente la aceleración angular de la polea, lo cual siempre es malo. Nota lo siguiente: mientras más grande sea el momento de inercia, eso es un reflejo de lo peor distribuido que está la masa. Así que si tú haces mal un disco, un anillo o una polea, sino que te queda con un bultito en algún lado, eso genera un momento de inercia muy alto. Eso. Por otro lado, cuando hay, y esto no entra en lo que estamos viendo ahora, cuando hay una distribución muy mala de materia, aparecen otros efectos de la rotación. Y es que el sistema en general ya no va a rotar en un círculo. El movimiento ya no va a ser en 2 dimensiones, va a ser en 3, y eso crea un problema enorme que va a terminar rompiendo tu máquina. Por eso siempre las cosas como las poleas o los engranajes son objetos que están muy bien hechos en un plano bidimensional, que es el plano de rotación del aparato, para evitar este efecto en la tercera dimensión. Ya. Ya, muy bien. Ya, la masita M1. Supongan que voy a analizar el caso en que, que todo el sistema vaya rotando en esa dirección, o sea, se mueve así. En eso significa que la masita M1 va bajando, y por lo tanto, la ecuación de movimiento es M1 por A, tiene que ser igual a M1 por G menos T1. La masita M2 va subiendo, y eso significa que M2 por A tiene que ser igual a T2 menos M2 por G. Y noten que tengo 3 ecuaciones y tengo 4 incógnitas, T1, T2, alfa y A. Lo que automáticamente significa que me falta una ecuación. Y esa ecuación que me falta es simplemente la condición de que la cuerda tenga que rotar igual que la polea. O sea, R por alfa es igual a A. Y estoy listo. Tengo mis 4 ecuaciones con mis 4 incógnitas y eso es lo que voy a resolver para A. La mejor manera, la más rápida, es sumar estas 2 ecuaciones, esa y esa. Si ustedes suman esas 2 ecuaciones, tienen que M1 más M2 por A es igual a M1G menos T1 más T2 menos M2 por G. Déjenme escribir esto como M1 menos M2 por G menos T1 menos T2. ¿Por qué lo pongo así? Porque T1 menos T2 ya lo tengo. Esta es la primera ecuación. Así que esto es M1 menos M2 por G menos I partido en R por alfa. ¿Y cuánto vale alfa? Bueno, ya lo tengo, está ahí. Así que puedo reemplazar el tiro por A y tengo que acordarme que hay un R cuadrado abajo. Y ahora me queda una ecuación para A. Noten que eso es algo así como M1 más M2
más I partido en R cuadrado por A es igual a M1 menos M2 por G. Si ustedes quieren, esto lo pueden escribir como A es igual a G, factor de M1 menos M2, todo eso dividido por M1 más M2 más I partido en R cuadrado. Y ese es el resultado final. Primero, unidades. Siempre chequear unidades. La aceleración significa... La aceleración tiene que tener unidad de aceleración, obviamente. Eso significa que todo lo que esté en el paréntesis tiene que tener unidad de nada. El numerador tiene unidad de masa. Así que el denominador también tiene que tener unidad de masa. Noten que I partido en R cuadrado tiene unidad de masa. Así que esto está bien. Lo que está dentro del paréntesis tiene unidad de nada. Así que corresponde a un resultado físico. Segundo, ¿qué hace el momento de inercia de la polea? Noten que aparece en el denominador de forma que está sumándose a lo que ya está. Y eso significa que aumenta el denominador y la fracción entera disminuye. Así que el cuerpo, o las dos masitas, tiene una aceleración menor a G. Ustedes esperarían que eso fuera correcto, porque ya saben que lo que hacen las poleas es que disminuyen las aceleraciones porque tienen que gastar energía en hacerlas girar. Así que está bien. Otro chequeo importante que tienen que hacer es el de las masas. Noten que si las dos masas son iguales, entonces la aceleración es cero, como ustedes esperaban antes. Así que la polea no influye en eso. Si las dos masas siguen siendo iguales, entonces el cuerpo no se mueve. La única manera de que se produzca un movimiento es que una masa tenga que ser mayor que la otra. Con tal de que eso pase, lo que agrega la polea es que ahora hace disminuir aún más la aceleración, pero, insisto en este punto, de forma controlable. Ustedes como ingenieros ahora tienen la capacidad de controlar cuán rápido puede bajar este ascensor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, en la Sí. vida real, ¿cómo funcionaría el ascensor entonces? Porque el peso del ascensor va variando. ¿Varía tan poco que no Varía afecta muy o hay poco. algo que se tiene que calcular? Tú tienes toda la razón, varía poco. De hecho, los ascensores, la caja pesa mucho más que las personas. Así que en realidad el ascensor funciona con una cajita donde se suben las personas y el otro lado un contrapeso. Ese contrapeso que está ahí es fijo en general, lo que significa es que lo que tú haces es que estás tratando de que M1 sea más o menos igual a M2. Nota que eso es lo que tú quieres en un ascensor primero. ¿Por qué? Porque todos se han dado cuenta que cuando se suben a un ascensor, el ascensor casi no acelera. ¿Se han dado cuenta de eso, no? O sea, uno siente un poquito una sensación en la guata, si es que el ascensor es un poquito rápido, pero en realidad el ascensor trata de ir a velocidad constante. Sería terrible subirse a un ascensor que se moviera en caída libre, sería espeluznante. Así que lo que trata el ascensor de hacer es que M1 sea más o menos M2, para que la aceleración sea muy chiquitita. Ahora, nota que si tú cambias el momento de inercia de la polea que estás usando, puedes lograr también que esa aceleración sea aún más pequeñita, o sea, puede ayudar que el ascensor se mueva con velocidad constante. Y ese es el juego de la ingeniería de ascensores. Jugar entre el peso, entre estas dos cosas, la forma que tiene la polea, y que todo eso sea aguantado por los cables, que ustedes ya saben que ahora tienen tensiones T1 y T2 que son distintas. Eso es el juego. Profe, Sí. esos casos terroríficos cuando el ascensor se vuelve loco y cae en caída Ya. libre, ¿es que se cortó el peso o que el motor se volvió loco? Es una buena pregunta, no sé. Yo diría que a ver, los ascensores en general tienen muchas medidas de seguridad. Por eso es tan raro que existan accidentes en ascensores. Pero cuando existen estos accidentes fatales, porque hubo una falla catastrófica de todos los sistemas de seguridad. O se volvió loco el computador, o se cortaron los cables, y además se van a perder los frenos. Todos los ascensores tienen frenos. Ajá. Puede pasar, sí.
¿Hay alguna manera que el ascensor salga disparado para arriba en vez de No. para abajo? No, no, no hay manera. Eso es muy difícil. No, pero le pregunto porque me pasó una vez, por eso le estoy preguntando. Si hay, tal vez el peso, el contrapeso es más pesado que el eh, ascensor, Espérate, ¿qué te entonces pasó? Subiste extremadamente rápido. nos estábamos bajando, habíamos llegado al piso, yo era el último en bajarme y de repente se cerró y salió volando para arriba. ¿En serio? ¿Sí? Entonces, no sé, pues ahora que está diciendo eso, me imagino que en volar el No, contrapeso era más pesado no, que el no. ascensor. Yo creo que ahí el motor, a ver, los ascensores, las poleas tienen un motor. La razón por la que tienen un motor es porque ustedes tienen que sacar a la polea del reposo. Este ascensor que acaba de hacer aquí en este problema sale del reposo por la gravedad, pero ustedes no pueden dejar que un ascensor real salga del reposo por la acción de la gravedad, sino que ustedes tienen que sacar el ascensor con un motor. Y el motor lo que está haciendo es constantemente hacer girar la polea. Lo que yo diría que pasó en tu caso es que el motor se volvió loco, el de la polea. Una falla eléctrica, claro. Algo así, porque el contrapeso es fijo usualmente. Y en verdad es súper raro lo que tú me estás contando, no sé, no sabría que... Pero ¿nunca viste explicaciones? Está yendo un carrete, pero se me olvidó después. Yo hubiera pedido explicaciones para saber qué pasó. Me habían Porque dicho que ya había pasado otras ah, veces, pero no que chocara como con el techo. en tu caso chocó con el techo. Lo paró los topes de goma que están al final, Chuta. con el Ya, a ver, último piso a medio subir. solamente les digo una cosa para que se preocupen si es que ustedes viven en edificios. En los edificios, obviamente los ascensores tienen que ser mantenidos de forma regular. Chile tiene un déficit gigantesco de gente que se dedica en mantener ascensores. Gigantesco. Probablemente uno de los más altos en el mundo. Lo que significa que la mayoría de los ascensores en Chile no son mantenidos. Así que si ustedes viven en algún edificio con ascensores, preocúpense de eso. Hablen con su comunidad y fuercen a que se hagan las mantenciones correspondientes. Porque si no lo hacen, probablemente su ascensor no está correctamente mantenido. Ya. Con este mensaje de espiritualidad absoluta y de, de optimismo los dejo hoy día. Por favor, cuídense, ¿de acuerdo? Nos vemos el martes. Chao, profe, que esté Vale, bien. gracias, Chao, profe. profesor. Chao, profe. Cuídese. Chao, chao. Chao, profe, gracias.